Análisis de las 48 selecciones que van al Mundial. Número 6, Suiza. Y vamos con una de las selecciones que me parecen muy interesantes y que ha sido de las más infravaloradas siempre en términos de análisis de torneos importantes, porque siempre está ahí. Es una selección muy buena, con jugadores línea por línea muy buenos. Es su participación número 3 en los mundiales. El técnico es Murat Yakin. Hoy en día está en el top 20 del ranking FIFA y adicionalmente pues con un promedio de edad de 27, 28 años. Em, Fue al 34, 38, 50, 54, 62, 66, 94, fue al 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y ahora 2026. Desde el 2006 no se ha perdido ninguna cita mundialista. Muy pocas selecciones europeas logran esta continuidad. Creo que es un equipo que siempre está ahí, no, y no solo en mundiales, ¿no? También en Eurocopa también está siendo importante. Mejor participación histórica fue cuartos de final. Creería yo que en este mundial puede llegar a unos cuartos y, ¿por qué no? Tratar de llegar a una semifinal porque es un equipo muy compacto que tiene bastante trabajo de atrás y que línea por línea es muy interesante. Es algo parecido a lo que pasa con República Checa, solo que en este caso Suiza sí tiene figuras línea por línea. República Checa ya le toca ser más organizado porque no tiene unas figuras interesantes como si lo tiene el equipo suizo. Nunca ha llegado a semifinales, como les decía, es el gran objetivo histórico. Y el técnico, Murat Yakin, bastante polémico cuando lo nombraron técnico porque venía de dirigir a un equipo de segunda división, entonces bastante raro que lo hayan nombrado, pero pues lo respaldaba la carrera que tenía como futbolista. Sin embargo, pues consiguió clasificar a Qatar 2022, donde logró llegar a octavos. También registró una buena Euro 2024, cuando Suiza elimina a Italia por penales y ya después, perdón, elimina a Italia y después es eliminada por penales frente a Inglaterra. Entonces, digamos que hay pues una buena carrera en esa parte. Digamos que es un entrenador que le gusta mucho orden táctico, defensa sólida, equipo compacto y es, digamos que muy difícil de superar. Como les decía, muy similar a Chequia, pero Suiza tiene unos jugadores muy interesantes que pueden desequilibrar totalmente, más que Chequia que generalmente entornan el juego a Patrick Schick. Figura principal, claramente pues Granit Xhaka, el jugador ex Arsenal, ¿sí? Acá pues como les decía, no se ha perdido desde el 2006 ninguna cita mundialista. La figura es totalmente Granit Xhaka, el técnico Jaquín. Granit Xhaka que es un ex Arsenal, después se fue al Gran Leverkusen de Xabi Alonso donde supo ser campeón de la Bundesliga y de la Copa. Y ahora está en el Sunderland y creo que hizo una temporada muy buena con el Sunderland. Se metió Sunderland a Copas Europeas y creo que este fue uno de los ejes en varios partidos. Es un jugador que en la mitad de la cancha te lidera, te recupera. Creo que Suiza va a jugar al ritmo que Granit Xhaka quiera y es un jugador que creo que es la base de este equipo, un jugador interesante que tiene una pegada increíble. En el Arsenal vimos cómo le pegaba, en el Borussia Mönchengladbach cuando estaba vimos cómo le pegaba, en el Leverkusen vimos cómo era el eje y cómo llegaba de atrás también para esa media distancia interesante. Y es el líder del medio campo. Y el jugador a ver es Manzambi, que ahorita vamos a hablar un poco más de él, ya para hablar de la convocatoria. En el arco, un conocido, Gregor Kobel, arquero del Borussia Dortmund, ya varias temporadas en este equipo alemán, y tiene en la banca a Mbogo, que es del Orient, y a Keller del Young Boys. Entonces ahí tiene, digamos que rotación, pero claramente la titularidad es de Kobel. Defensas, Akanji, líder total, ex Manchester City, ex Borussia Dortmund y ahora tuvo una temporada, digamos que en la Serie A muy interesante, pero en Champions no pudo concretar buenos partidos. El Bedi también, uno de los históricos de la selección, Borussia Mönchengladbach, el histórico e inigualable Ricardo Rodríguez, pasó por Milan, pasó por varios equipos y
y hoy en día está en el Betis siendo un jugador importante y que también fue pieza fundamental de que el Betis volviera a Champions. Whitmer en el Mainz, jugador interesante y con gran campaña esta temporada en la Conference League. Eh, Aquí también jugadores interesantes como Jaquez. Y en en la mitad de campo, pues Granit Xhaka, que es un jugador buenísimo. Johan Manzambi, que era el jugador que veíamos, que dice la prensa mucho que es el jugador. A ver, probablemente este sea el mundial donde lo demos a conocer. Ya pasando la página y el guayado de no tener aquí en esta convocatoria el gran Sherdan Shaqiri después de varios mundiales que siempre aparecía como la figura, vamos a tener a Manzambi, creo que va a ser una de las figuras interesantes, bastante ágil, 20 añitos, ya el Napoli lo está viendo, una gran temporada, se jugó una semifinal de vuelta de la Europa League increíble contra el Braga y es un jugador muy joven y para ser tan joven ya tuvo goles en los primeros 7 partidos en la selección suiza. Freuler, ¿qué podemos decir de él? Un histórico también del Boloña. Zakaria, del Mónaco, es digamos que un jugador que muchas veces he pensado que porque no lo tienen más en cuenta para la titularidad en la selección, pero es que en la mitad de la cancha hay bastantes opciones. Este es un jugador muy recuperador, que siempre entra en los últimos minutos, digamos, sobre todo en partidos que ya estén en su tramo final con una victoria o un empate para buscar algo más o para cuidar el resultado. Djibril Sow, el del Sevilla, también está Hashari, que estuvo en el Brujas. Eh, y bueno, adelante, Rubén Vargas haciendo una temporada muy buena con el Sevilla, el gran Emboló, que también pues es un jugador muy interesante y es de los históricos, es un delanterazo. Okafor, que viene haciendo una campaña espectacular en el Leeds United, al lado de Calvert-Lewin, son la dupla letal de ese equipo y que en estos últimos 5 partidos incluso llegó a marcar dobletes, jugador muy infravalorado que quizá en el Milan no tuvo los minutos que tenía en el Leeds, pero en el Leeds ha sabido demostrar que tiene un gran juego, que tiene gol, que tiene llegada, que tiene asistencia y es un jugador muy interesante. Endoye, que en el Nottingham Forest no supo aprovechar mucho los minutos y no ha tenido un engranaje, pero en el Boloña supo ser figura y es un jugador muy interesante, un jugador que tiene mucha llegada y tiene un muy buen pie. Entonces, esta es la selección de Suiza, me parece que es un equipo muy interesante, muy infravalorado, hay que tenerlo muy en cuenta porque creo que va a llegar lejos, es un equipo muy bien parado, es un equipo que tiene jugadores, como ustedes lo pudieron ver, casi el 90% jugando en las ligas más importantes de Europa y tiene variantes, que eso en un mundial es supremamente importante que uno tenga variantes. Sí, no tiene una figura estelar, como lo tenía antes cuando convocaban a Shakiri, por ejemplo, pero tiene jugadores de alto nivel, jugadores que te juegan ligas importantes, que te juegan torneos internacionales importantes y que se echan el equipo al hombro. Entonces la columna vertebral con Chaka y Akanji es fenomenal y un porterazo que tienen. Creo que va a ser un equipo que va a dar mucho de qué hablar en este mundial, como lo ha hecho en las últimas competencias europeas, pero muchos no lo ven, muchos no lo analizan y creo que este grupo se lo va a llevar cómodamente. Creo que con Bosnia eh, con Bosnia y Qatar, pues no tiene nada que hacer. Y con Canadá creería que tampoco, es un equipo muy organizado este suizo, creería que haga los 9 puntos, creería que pase 16avos y posiblemente octavos. Y de pronto, si ya vimos cómo complicó a Italia en Euro, ya vimos cómo sacó a Francia también 2 euros atrás. Ya vimos que este equipo no le tiembla mucho la mano de jugar demasiado serio y de sacar equipos importantes. Entonces, aquí un equipo interesante para que lo vean. Es un equipo que tiene grandes figuras, que tiene un gran recorrido, que eso también es otro de los temas importantes ya para finalizar. El mayor porcentaje de estos jugadores tiene experiencia en Eurocopa y en Mundial y eso también aporta muchísimo en este tipo de competencias y esperemos hagan un gran mundial porque realmente tienen un equipo muy interesante. Aquí les dejo el análisis de Suiza para apuestas, pollas, todo lo que quieran analizar de esta parte. No se lo pierdan y sigan viendo estos capítulos de análisis de las 48 selecciones que van al mundial.